primer episodio de Viajeros en el tiempo. El caso de Gasper Hauser. La enigma figura de Gasper Hauser en Alemania fue real. Sobre él gira una literatura, se cuentan numerosas leyendas y es una especie de héroe entre los germanos. El director de cine Werner Herzog le dedicó una película memorable. Nacido hacia 1812, aunque no se conoce la fecha exacta, fue ratado e inmovilizado durante años en la oscuridad. Apareció a los 12 años en la plaza de Nuremberg, liberado por una mano invisible. Pertenece a la gran variedad de niños selváticos, cuyo fenómeno y peculiaridad conmovió a la Europa del siglo XIX, entre los que destaca también, en otro orden de cosas, el famoso Víctor de Aveiro, cuya vida estudió John Ita, que fue llevada al cine por Truffaut en un sensible film naturalista muy al estilo de Reynor en blanco y negro. Bueno, seguimos en cuanto a Hauser. Hay una formidable novela escrita para su protector y biógrafo, el jurista Ansel von Feuerbach, que relata todas sus experiencias con el extraño inadaptado en la obra Gasper Hauser, un delito contra el alma del hombre. Bueno, parece que tras Hauser se escondió realmente una historia inexplicable, conjura, y que era hijo ilegítimo de algún emperador o aristocrática de la altísima estirpe, y en su propia existencia dificulta una historia de soterrados enfrentamientos misteriosos por ocultas, desconocidas y poderosas herencias. Así bien, sufrió 2 asesinatos o intentos de asesinato a manos de desconocidos y murió asesinado en una tercera tentativa. Finalmente, circunstancias muy pocos conocidas y no bien investigadas, siendo ya adulto y hombre ilustrado, y habiendo vencido casi todas sus fobias, miedos y dificultades, muy asimilables al mito de la caverna de Platón. Bueno, no sorprendente enseguida las reseñas sobre las respuestas de sus sentidos, incluso su sentido común, tanto como su candor y sus nostalgias, sus dificultades simbólicas, el llanto ante la visión de las estrellas, el miedo al paisaje, la habilidad del jinete que no sabe andar, etcétera, etcétera. Bueno, el enigma de Gasper Hauser retorna contumaz y nos acosa desde otro lugar y sitio. Ahora nos trae como un hecho aislado y sin continuidad. Y compartimos ya el mismo empeño que animaba a John Ita antes de Víctor Aveiro. Pero tal como decían las autoridades de esa época, ese joven actuaba como si acabara de caer de algún otro mundo. El informe se levantó sobre él. Dice que renqueaba de muy modo pronunciado, como si tuviera alguna deformidad en las piernas que le impidiera caminar normalmente. Además, tenía los pies muy hinchados, como si hubiera tenido que caminar mucho. Aquí nadie lo había visto por ningún lado y sus ojos trataban de evitar la luz. El alcalde y otras personalidades interrogaron al muchacho, pero esto no parecía comprender lo que le preguntaba. No obstante, cuando le pusieron una pluma en la mano, rió nerviosamente y con letra bien legible escribió Gaspar Hauser. Y eso fue todo. Bueno, cuando los hombres, asombrados, ediles de la ciudad de Nuremberg, aún no sabían qué hacer con el enigmático forastero, este les presentó 2 piezas más de rompecabezas, que terminó por desconcertarlos totalmente. 2 cartas envueltas en un trapo que guardaba en su andrajoso chaleco. Una de las cartas decía ser de su madre. Estaba fechada 16 años antes. Rogaba a quien lo encontrara que lo enviaran a Nuremberg cuando tuviera 17 años, para que ella pudiera alistarse en el 6º regimiento de caballería, al cual, según la carta, había pertenecido el padre de este. La otra carta, bastante mal escrita, decía ser de quien había encontrado al muchacho y lo había cuidado, pero que no podía continuar manteniéndolo.
Lo extraño de ambas cartas era que estaban escritas en una especie de cuero o pergamino, nada familiar para las autoridades de la ciudad. Por otra parte, y lo que era más extraño aún, como sabía su madre 16 años antes que el sexto regimiento de caballería estaría cantonado en Nuremberg. Bueno, debido a su penoso estado, todo Nuremberg adoptó a Caspar. Tratándole como a un hijo, fue colocado bajo el cuidado personal de un tal profesor Daumer y atrajo la atención de toda la sociedad alemana y europea de la época. Von Führach, uno de los biógrafos, dijo acerca del enigma de este forastero: Caspar Hauser mostró una falta de palabras y de ideas, una ignorancia tan absoluta de las cosas y fenómenos más corrientes de la naturaleza, tal horror por todas las costumbres, convencionalismos y necesidades de la vida civilizada, y sobre todo unas peculiaridades tan extraordinarias en su actitud social, mental y física, que uno podría sentirse inclinado a aceptar la alternativa de que era un ciudadano de otro planeta, transferido milagrosamente al nuestro. Caspar, bajo la bondadosa y paciente tutela del Dr. Daumer, aprendió rápidamente primero a hablar y luego a escribir. Cuando pudo expresarse, relató que desde su infancia había crecido en la completa oscuridad de un sótano, que jamás había conocido otro elemento que no fuera pan negro y agua, y que en la oscuridad nunca pudo ver a alguien que se llevaba el alimento. Poquísimas veces había oído hablar y solo muy pocas palabras en cada una de esas rarísimas ocasiones, pero no tenía la menor idea de cómo, ni por qué, ni dónde había transcurrido aquellos años. El 17 de octubre de 1829, Caspar Hauser fue encontrado en casa de Daumer con la frente sangrada de una cuchillada propinada por un hombre que llevaba una máscara negra y había aparecido repentinamente y desapareció de la misma forma. Como consecuencia de este atentado, las autoridades le pusieron 2 agentes de policía para prevenir cualquier otro ataque. Sin embargo, el 14 de diciembre de 1833, Caspar cruzó la calle, fue a pasear por el parque, regresando al poco tiempo mortalmente herido. El parque fue registrado minuciosamente, pero no se encontró a nadie, ni tampoco el arma. Los cirujanos dictaminaron que esa herida jamás pudo habérsela producido él mismo. Murió 3 días después. Lo extraño era que el parque estaba cubierto de nieve, pero a pesar de ello no se encontraron más huellas que las del propio Caspar. Los hechos que forman parte del enigma de Caspar Hauser están bien documentados y figuran en los archivos de Nuremberg como uno de los más sorprendentes en su género. Dios. Si les gustó el audio, denle me gusta o suscríbanse y veré si seguiré contando algunas historias. Vamos a mejorar un poco más y a echarle más mano a la editación. Bueno, hasta luego. Primera vez que subo algo en YouTube, así que gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.